Capítulo 34. Rompe el hielo. Cómo iniciar conversaciones con desconocidos. Romper el hielo e iniciar conversaciones con desconocidos puede ser un desafío para muchos, pero es un arte que, cuando se domina, se convierte en una herramienta crucial para crear conexiones significativas y, en el contexto de la seducción, para generar atracción desde el primer momento. Este capítulo se centrará en las estrategias, técnicas y fundamentos psicológicos que facilitan el acercamiento inicial a una persona desconocida, manteniendo siempre la fluidez y naturalidad en la interacción. Vamos a desglosar los principios clave de cómo romper el hielo, cómo hacer que la otra persona se sienta cómoda, y cómo crear un ambiente propicio para una conversación atractiva y memorable. El valor del primer contacto, psicológicamente preparado para el éxito. El primer paso para romper el hielo es prepararse mentalmente para la interacción. La preparación psicológica es fundamental para abordar a un desconocido, ya que la forma en que percibes el encuentro influye directamente en cómo te comportas. Según la psicología oscura y el estudio de la manipulación emocional, proyectar una actitud de confianza, sin expectativas específicas, genera una atmósfera relajada que la otra persona percibe inconscientemente. Esto se conoce como el efecto primacía, un fenómeno que sugiere que las personas juzgan rápidamente a los demás y las impresiones iniciales influyen en las interacciones futuras. Por lo tanto, la clave es entrar en la conversación con una actitud abierta y relajada, ya que esta actitud impacta directamente en cómo se percibirá el inicio de la interacción. El lenguaje corporal como puente. Mantener una postura abierta, hacer contacto visual sin ser intimidante y sonreír de manera genuina son todos elementos que, según estudios de comunicación no verbal, envían señales de amabilidad y disposición. La neurociencia ha demostrado que el contacto visual y las sonrisas activan en el cerebro regiones asociadas con la confianza y el reconocimiento social, lo que prepara el terreno para que la conversación fluya. Al establecer contacto visual y sonreír, creas una conexión instantánea que hace que la otra persona baje sus defensas y esté más receptiva a la conversación. Las frases de apertura, simples pero poderosas. Una vez que has captado la atención de la persona mediante el lenguaje corporal, el siguiente paso es elegir la frase de apertura adecuada. En este punto, lo más importante es evitar ser intrusivo o demasiado formal. Las frases de apertura efectivas son aquellas que son contextuales, ligeras y que no ponen presión sobre la otra persona para responder de inmediato. Ejemplos efectivos de frases de apertura incluyen: este lugar tiene una energía increíble, ¿no te parece? Esto es un comentario observacional que no requiere una respuesta comprometida, pero que abre la puerta a una conversación natural. No pude evitar notar tu sonrisa, ¿siempre eres así de positiva? Aquí, estás haciendo un elogio sutil, pero sin ser abiertamente halagador o incómodo. Es una forma de romper el hielo que genera una reacción positiva sin parecer excesivo. Estoy buscando recomendaciones, ¿qué es lo mejor que has probado aquí? Una pregunta directa basada en el contexto del lugar donde te encuentras, que además involucra a la otra persona de manera activa en la conversación. Estas frases están diseñadas para generar curiosidad y crear un espacio para que la otra persona se involucre sin sentir presión. Además, cuando se utiliza una pregunta abierta como las que se sugieren, permites que la otra persona exprese sus pensamientos, lo cual fomenta una conexión inmediata. La técnica de la reciprocidad social. En la psicología de la seducción y el juego de la influencia, una técnica poderosa para romper el hielo es el principio de reciprocidad social, detallado por Robert Cialdini en su teoría de la persuasión. El concepto es simple: cuando haces un pequeño gesto amable o un cumplido genuino, la otra persona se siente automáticamente inclinada a devolverte el favor, ya sea con una sonrisa, un comentario, o manteniendo la conversación. Por ejemplo, podrías comenzar con algo tan sencillo como: vaya, parece que tienes un gran estilo, me encanta esa chaqueta. Este cumplido no es invasivo ni excesivo, pero genera reciprocidad y la otra persona probablemente responderá con algo positivo o devolverá el cumplido. Esto crea una dinámica de fluidez emocional, donde ambas partes están dispuestas a continuar la interacción de manera natural. Evitar el error de forzar la conversación. Uno de los errores más comunes al romper el hielo es forzar la conversación. A menudo, las personas que están nerviosas sienten la necesidad de llenar cada silencio, lo que puede hacer que la interacción se sienta incómoda o poco natural.
Sin embargo, los silencios breves son parte de una conversación normal y pueden crear un espacio para que la otra persona sienta curiosidad y desee participar. Según los estudios de interacciones sociales, las pausas y silencios cortos no son percibidos como incómodos, sino como momentos de reflexión o procesamiento. De hecho, estos momentos pueden aumentar el interés de la otra persona si no son abruptos. No subestimes el poder del silencio bien utilizado, ya que a menudo este puede generar tensión emocional y curiosidad. Estrategias de persuasión para mantener la conversación fluida. Después de romper el hielo, mantener la conversación fluida es esencial para que la interacción no se sienta forzada. Aquí es donde entran en juego las estrategias de persuasión que facilitan la continuidad de la conversación sin perder el interés. Una técnica efectiva es el uso de preguntas en cascada, donde cada respuesta de la otra persona se utiliza para hacer otra pregunta o comentario. Por ejemplo, si la otra persona menciona que le gusta un cierto tipo de música, podría seguir con, ¿siempre te ha gustado ese género o descubriste algo nuevo recientemente? Si hablan sobre su experiencia en el lugar donde están, podrías decir, este lugar tiene una vibra interesante, ¿sueles venir a sitios así o prefieres algo más tranquilo? Este tipo de preguntas muestra interés genuino y, al mismo tiempo, te permite tomar el control de la conversación, dirigiéndola hacia temas en los que ambos se sientan cómodos. Controlar la dirección de la conversación sin parecer dominante es clave en la seducción, ya que te permite guiar la interacción hacia temas que generan mayor conexión o atracción. La importancia de la vulnerabilidad controlada. Otro aspecto crucial al romper el hielo es saber cuándo mostrar una vulnerabilidad controlada. En lugar de intentar parecer perfecto o infalible, mostrar un aspecto humano y accesible de ti mismo puede generar empatía y facilitar la conexión. Esto se alinea con las técnicas de psicología oscura, donde mostrar una vulnerabilidad bien calculada puede hacer que la otra persona se sienta más cómoda y dispuesta a abrirse. Por ejemplo, podrías hacer un comentario como, me costó bastante decidir si debía venir aquí solo, pero me alegro de haberlo hecho, parece un buen lugar para conocer gente interesante. Este tipo de comentario muestra vulnerabilidad sin parecer débil. En cambio, le permite a la otra persona sentirse confiada al acercarse a ti o mantener la conversación. La ciencia del comportamiento respalda esta idea, ya que las personas tienden a sentirse más conectadas emocionalmente con aquellos que muestran una parte de sí mismos sin temor a ser juzgados. Utilizar el espacio físico como aliado. El espacio físico también juega un papel importante al romper el hielo con desconocidos. Acercarte demasiado rápido puede ser percibido como invasivo, mientras que mantener una distancia excesiva podría crear una sensación de desconexión. La proximidad adecuada genera una sensación de intimidad sin ser intimidante. Según la psicología del espacio personal, las personas son más propensas a sentirse cómodas y a participar en la conversación cuando el espacio físico es adecuado para la situación. Tácticas avanzadas, manipulación sutil para romper el hielo. Para aquellos que buscan estrategias más avanzadas, es posible utilizar técnicas de manipulación sutil que aumentan las probabilidades de éxito. Una de estas técnicas es el anclaje emocional, que consiste en vincular un gesto, palabra o situación a una emoción positiva. Por ejemplo, si comienzas la conversación con una frase ligera y luego haces un comentario divertido, puedes anclar la risa de la otra persona a tu presencia, creando una conexión emocional inconsciente. Otra técnica es el efecto de espejo, donde imitas sutilmente el lenguaje corporal de la otra persona para generar una sensación de familiaridad y comodidad. Estudios de neurociencia social han demostrado que el cerebro responde positivamente cuando percibe que alguien refleja sus gestos o posturas, lo que genera una sensación de empatía y confianza. En el ámbito de la seducción para hombres que desean atraer mujeres, romper el hielo es solo el primer paso. Lo que sigue es un despliegue metódico de técnicas de manipulación emocional, psicología oscura y seducción subliminal, que son herramientas poderosas para transformar cualquier conversación inicial en una interacción cargada de tensión y atracción. En este contexto, el uso consciente de estas estrategias asegura que cada palabra y gesto se convierta en una herramienta de control emocional sobre la otra persona, sin que ella siquiera lo note. Manipulación subliminal. La influencia invisible. El uso de la manipulación subliminal es clave en este proceso. La psicología oscura enseña que, a menudo,
Las personas son más influenciadas por lo que no notan que por lo que sí perciben conscientemente. Esto significa que, para seducir de manera efectiva, no es necesario ser explícito o verbalizar tus intenciones. En lugar de eso, es más poderoso implantar sugerencias en el subconsciente de la otra persona, haciéndola sentir atraída hacia ti sin que sepa exactamente por qué. Una forma de hacerlo es a través del uso de frases con doble significado o cargadas de implicaciones emocionales que la otra persona asocia con experiencias positivas. Esto es parte del principio de sugestión. Por ejemplo, al decir algo como, no sé qué es, pero hay algo en esta conversación que se siente muy bien, ¿no lo crees? Estás plantando una semilla emocional. La persona comenzará a asociar esa sensación positiva contigo, sin saber que ha sido intencionalmente dirigida hacia ese estado emocional. El control del subconsciente, anclajes emocionales. Los anclajes emocionales son otra técnica crucial en la manipulación y el control mental aplicado a la seducción. Estos se refieren a cómo puedes asociar un gesto, palabra o incluso un tono de voz con una emoción específica. Una vez que este anclaje se establece, puedes activarlo de nuevo para recrear la misma emoción en la persona objetivo. En el contexto de una conversación inicial, un anclaje podría ser algo tan simple como tocar suavemente el brazo de la otra persona mientras dices algo que provoque una risa o un sentimiento agradable. Al repetir este gesto en otros momentos clave de la interacción, el subconsciente de la otra persona vincula el toque a esa emoción positiva, reforzando el lazo emocional sin que ella sea consciente de ello. Esta técnica se apoya en la neurociencia que demuestra que el cerebro humano asocia estímulos repetidos con emociones específicas, creando una respuesta automática cuando el estímulo se presenta de nuevo. La creación de tensión sexual a través del lenguaje corporal. El lenguaje corporal es uno de los elementos más poderosos para manipular y seducir sin decir una sola palabra. A través del uso calculado de la postura, el espacio personal y los movimientos, puedes crear una atmósfera de tensión que intensifica la atracción de manera inconsciente. La proximidad controlada, la distancia que mantienes es clave. Acercarte demasiado rápido puede resultar invasivo, pero mantener una distancia controlada y luego reducirla gradualmente cuando la conversación se vuelve más íntima genera una tensión emocional que la otra persona comenzará a notar. La cercanía física debe darse de manera natural, sincronizando tu movimiento con su lenguaje corporal. Esta técnica, conocida en PNL como espejeo, crea una sensación de conexión inconsciente. Contacto visual prolongado y romperlo sutilmente. El contacto visual es fundamental para generar interés y atracción. Mantener una mirada constante durante unos segundos más de lo habitual y luego romperla de manera intencionada crea un efecto de intensificación emocional. El cerebro de la otra persona lo percibe como una señal de interés, lo que genera una respuesta emocional que se interpreta como atracción. Sin embargo, la clave es romper la mirada antes de que se vuelva incómoda, creando una anticipación que sigue construyendo la tensión. Psicología oscura y lectura de microexpresiones. La psicología oscura te permite ir más allá de lo evidente y jugar con las microexpresiones faciales, aquellas sutiles señales no verbales que revelan los sentimientos verdaderos de la persona antes de que ella los pueda enmascarar. Aprender a leer estas microexpresiones, como una breve contracción de los labios o un destello en los ojos, te permite ajustar tus tácticas en tiempo real. Si ves un indicio de interés o atracción, puedes intensificar tu estrategia. Si percibes incomodidad o desinterés, puedes modificar tu enfoque de inmediato. Paul Ekman, el pionero en la investigación de microexpresiones, encontró que estas señales son reflejos instantáneos del estado emocional de una persona. Al poder reconocerlas, puedes ajustar tu comportamiento para alinearte emocionalmente con la otra persona o, de manera más avanzada, manipular sus emociones para llevar la conversación hacia donde deseas. Por ejemplo, si notas una pequeña sonrisa oculta detrás de una expresión seria, sabes que hay un interés no verbalizado, lo que te permite escalar la interacción de una manera que parezca natural. Utilizar esta habilidad para leer y manipular emociones es un poder oscuro que te pone en control total de la interacción. El uso de las pausas como herramienta de control. El uso de pausas durante la conversación puede ser un arma psicológica poderosa. Al detenerte brevemente en medio de una frase o entre ideas, creas una sensación de anticipación en la otra persona. Estas pausas le dan espacio para llenar el silencio,
lo que hace que se involucre más en la conversación. Además, el silencio calculado te permite proyectar calma y confianza, lo que refuerza tu posición de poder en la interacción. La pausa también sirve para subcomunicar poder. En la psicología de la atracción, el hecho de que te sientas cómodo con el silencio muestra que no necesitas sobrecompensar ni buscar la validación de la otra persona. Este simple gesto proyecta seguridad interna, que es un componente fundamental para generar atracción a largo plazo. Manipulación del ambiente, crear una burbuja de intimidad. En la psicología social, hay un concepto llamado aislamiento emocional, que se refiere a cómo crear un espacio emocional donde la otra persona sienta que está sola contigo, incluso en medio de una multitud. Esta técnica se basa en dirigir toda tu atención a la otra persona, haciendo que sienta que es el único centro de interés en ese momento. Este tipo de enfoque crea una burbuja emocional que la desconecta de su entorno, haciéndola más receptiva a tu influencia. Al enfocar la conversación en temas más personales y hacer preguntas que impliquen reflexión o vulnerabilidad, estás invitando a la otra persona a entrar en esta burbuja. Esta técnica puede ser aún más eficaz si se usa en combinación con la proximidad física y el contacto visual intenso, creando un ambiente cargado de intimidad sin que ella se dé cuenta de que está ocurriendo. El poder de la historia personal. Una técnica suprema para romper el hielo de manera eficaz y manipular la conversación hacia un terreno más íntimo es el uso de la narración personal. Contar una historia que resuene emocionalmente con la otra persona la lleva a un estado mental específico en el que es más vulnerable a la sugestión. La clave aquí es no contar simplemente cualquier historia, sino una que implique emoción, desafíos superados, o algún tipo de reflexión profunda, que haga que la otra persona se identifique contigo. Por ejemplo, compartir una experiencia personal de cómo superaste una inseguridad o cómo lograste algo importante en tu vida crea una conexión emocional automática. Esto no solo te humaniza, sino que también implanta la idea en su mente de que eres una persona segura y atractiva, alguien que ha pasado por dificultades y ha salido victorioso. La vulnerabilidad controlada, mencionada antes, juega un papel crucial en esta técnica. La técnica suprema, el cierre inconcluso. Finalmente, una de las técnicas más poderosas para mantener el control de la interacción y maximizar la atracción es lo que podría llamarse el cierre inconcluso. Esta técnica consiste en terminar la conversación en el punto álgido, cuando la atracción y la curiosidad están en su punto más alto, pero sin ofrecer una resolución clara. El cerebro humano, según estudios de neuropsicología, tiende a buscar el cierre de las historias incompletas. Al cortar la conversación en el momento adecuado, generas una sensación de incompletitud que hace que la otra persona siga pensando en ti mucho después de que la interacción haya terminado. El cierre inconcluso también puede implicar prometer una continuación futura. Me encantaría contarte más sobre esto, pero lo dejamos para la próxima vez. Esto asegura que la otra persona se quede con la sensación de querer más, manteniéndola emocionalmente enganchada a ti. Estrategias de enfoque y reenfoque. Una de las técnicas avanzadas en el arte de romper el hielo es el enfoque y reenfoque. Esto implica alternar entre prestar una atención intensa y luego parecer desinteresado por breves momentos. El propósito es crear una disonancia cognitiva en la mente de la otra persona, lo que la lleva a preguntarse si realmente tienes interés o no, haciendo que su curiosidad aumente. Este tipo de maniobra psicológica juega con el deseo natural del cerebro de cerrar las brechas de incertidumbre. Según la psicología del comportamiento, las personas tienden a sentirse atraídas por aquellos que les generan un desafío emocional. Alternar entre interés y desinterés hace que la otra persona trabaje más duro por tu atención, incrementando el valor percibido que tiene la conversación para ella. Ejemplo práctico: durante la conversación, escucha atentamente y haz contacto visual profundo durante unos minutos, y luego cambia tu enfoque a algo aparentemente trivial, como revisar tu teléfono brevemente o mirar alrededor del entorno. Después de unos segundos, vuelve a centrarte en ella con una sonrisa ligera. Este cambio de atención crea tensión, y la otra persona se esforzará más para recuperar tu atención. El poder de los halagos calculados. El uso de halagos calculados es otra herramienta poderosa que puede manipular sutilmente la dinámica de una conversación. La psicología oscura enseña que los halagos deben ser utilizados con moderación y de manera precisa, no como cumplidos vacíos.
Lo ideal es que estos halagos toquen puntos vulnerables o aspectos poco reconocidos por la persona, haciendo que te perciba como alguien que realmente la ve de manera única. Cuando un halago es percibido como genuino y personal, la persona tiende a bajar sus defensas emocionales, lo que te permite ejercer un mayor grado de influencia. El truco está en ser específico y sutil, mencionando detalles que otros podrían pasar por alto. Ejemplo práctico, en lugar de decir algo genérico como tienes una bonita sonrisa, podrías optar por algo más profundo como, me encanta cómo tu sonrisa ilumina justo cuando mencionas algo que te apasiona. Es fascinante. Este tipo de halago toca una fibra emocional más profunda, ya que asocia su sonrisa con una parte significativa de su identidad. Control del lenguaje no verbal y microgestos. Además de lo que hemos mencionado antes sobre las microexpresiones, hay otros microgestos que pueden utilizarse para generar atracción o manipular emocionalmente una interacción. Los microgestos son movimientos sutiles, casi imperceptibles, que transmiten mensajes poderosos al subconsciente de la otra persona. Una técnica particularmente útil es el anclaje no verbal. Este se basa en asociar un pequeño gesto con un estado emocional positivo. Por ejemplo, tocar suavemente el brazo de la otra persona cada vez que ella se ríe o dice algo que te gusta. De manera subconsciente, ella comenzará a asociar ese toque con un sentimiento positivo. A medida que la conversación progresa, puedes aumentar la frecuencia o intensidad de este gesto para reforzar la atracción. Además, usar sonrisas ligeras y pausadas en los momentos adecuados refuerza la sensación de intimidad. Una sonrisa lenta seguida de un breve contacto visual tiene un gran impacto psicológico, haciendo que la otra persona sienta una mayor conexión emocional. Uso del desafío controlado. Una de las tácticas más eficaces dentro de la psicología oscura aplicada a la seducción es el concepto de desafío controlado. Las mujeres tienden a sentirse más atraídas por hombres que presentan cierto grado de desafío, es decir, aquellos que no son inmediatamente complacientes o predecibles. Sin embargo, este desafío debe ser sutil, calibrado y nunca agresivo. Este método consiste en hacer pequeñas preguntas o comentarios que obliguen a la otra persona a justificarse o a ganar tu aprobación. La clave aquí es no ser abiertamente confrontativo, sino más bien juguetón, insinuando que necesitas más pruebas de que ella realmente merece tu atención. Ejemplo práctico, si ella menciona que le gusta un tipo particular de música, podrías responder algo como, eso es interesante, pero no me convence todavía. Necesito algo más que eso para impresionarme, seguido de una sonrisa ligera. Esta técnica crea una dinámica donde ella se siente sutilmente desafiada a impresionarte, pero de manera divertida y sin presión. Las conversaciones metafóricas para elevar la tensión. Otra técnica poco utilizada pero extremadamente eficaz es el uso de metáforas y analogías durante la conversación. Cuando introduces metáforas que tienen una connotación emocional o incluso sensual, el cerebro de la otra persona comienza a procesar las imágenes de manera inconsciente, asociándolas con la interacción. Esto es parte del poder de la sugestión subliminal. Ejemplo práctico, en lugar de decir algo directo como me gusta esta conversación, podrías decir, esta conversación se siente como una caminata lenta por la playa, donde cada palabra es una ola que se siente suave pero constante. Este tipo de imágenes crea una atmósfera emocional más intensa y genera un vínculo subliminal sin parecer demasiado obvio. Las metáforas son poderosas porque el cerebro humano responde a imágenes vívidas de una manera más profunda que a las palabras literales. A través de estas imágenes, puedes implantar ideas y sensaciones que la otra persona procesará a nivel emocional, lo que puede generar atracción y una conexión más rápida. Manejo de la descalificación y la escasez. Uno de los principios más poderosos en la psicología oscura es el uso de la escasez y la descalificación controlada. Hacer que la otra persona sienta que tu atención es un recurso limitado que debe ganarse es una técnica infalible para aumentar el valor percibido de tu compañía. La descalificación implica insinuar, de manera sutil, que no estás seguro de si ella cumple con tus estándares. Este pequeño juego psicológico la pone en una posición donde siente la necesidad de ganarse tu validación. Nuevamente, es crucial que esta técnica sea manejada con suavidad para no parecer grosero o arrogante. Ejemplo práctico, después de un rato de conversación, podrías decir algo como, ¿sabes? Todavía no estoy seguro si eres tan interesante como pareces.
Aún queda por ver. Esto genera una especie de reto emocional que la lleva a demostrarte que merece tu interés, mientras mantiene la interacción entretenida y desafiante. Interrupciones calculadas, manejando el ritmo de la conversación. Un componente importante en la manipulación de cualquier interacción es controlar el ritmo de la conversación. Las interrupciones calculadas son pequeñas pausas o cambios de tema que sirven para mantener el control de la conversación y evitar que se vuelva predecible o rutinaria. El objetivo aquí es no dejar que la otra persona se sienta demasiado cómoda. Mantener un cierto grado de tensión y sorpresa es clave. Puedes hacer esto interrumpiendo el flujo de la conversación de vez en cuando, haciendo una pregunta inesperada o cambiando de tema de manera abrupta pero divertida. Ejemplo práctico, si están hablando de un tema ligero como hobbies, puedes hacer una interrupción inesperada diciendo algo como, por cierto, he notado algo interesante sobre ti, pero no estoy seguro si debería decirlo todavía. Esto crea una pausa de curiosidad, haciendo que la otra persona se incline hacia ti, deseando saber más y manteniendo el control de la dirección de la interacción. Ampliando el uso de la psicología oscura. Las técnicas avanzadas de psicología oscura también pueden incluir el uso del principio de reciprocidad emocional. Esto implica hacer que la otra persona se sienta en deuda emocional contigo al mostrar un pequeño gesto de vulnerabilidad o compartir algo personal, y luego esperar que ella comparta algo a cambio. El truco aquí es que la información que compartes no necesariamente tiene que ser verdadera o reveladora, simplemente debe parecer personal. Este acto crea un sentido de intimidad que puede ser utilizado para manipular emocionalmente la conversación hacia una dirección más profunda o íntima. Robert Cialdini describe este fenómeno en su principio de reciprocidad, donde una pequeña deuda emocional puede llevar a una persona a sentirse obligada a corresponder de alguna manera. Ejemplo práctico, podrías compartir un pequeño secreto sobre ti que en realidad no es algo significativo, pero que suena personal. Luego, puedes cambiar de tema sutilmente, lo que la hará sentir una necesidad subconsciente de corresponder con su propio secreto. Este intercambio emocional fomenta una intimidad psicológica que puede ser utilizada para fortalecer la conexión. Ejercicio 1. El desafío de la observación silenciosa. Este ejercicio se centra en entrenar la habilidad de leer el entorno y a la persona antes de hacer tu primer movimiento. La idea es observar en silencio durante unos minutos para recoger pistas sobre el comportamiento, el lenguaje corporal y el estado emocional de la otra persona. Esto te dará una ventaja psicológica porque sabrás cómo adaptar tu enfoque para que sea más efectivo. Pasos. Encuentra tu objetivo. Al entrar en un ambiente social, identifica a la persona con la que deseas interactuar. Observa los gestos sutiles, presta atención a su postura, movimientos, expresiones faciales y cómo interactúa con los demás. ¿Se inclina hacia adelante o hacia atrás? ¿Hace contacto visual con frecuencia o lo evita? Estos detalles te dirán mucho sobre su estado emocional. Toma una decisión estratégica, con base en tu observación, elige un tema para iniciar la conversación que resuene con lo que has notado. Si ves que está ansiosa o nerviosa, podrías optar por un comentario que rompa esa tensión. Si parece relajada, una apertura más directa puede ser apropiada. Este ejercicio fortalece tu capacidad de leer las dinámicas sociales sin la necesidad de palabras, preparándote para ejecutar una técnica de aproximación perfecta. Ejercicio 2. Crear intriga con preguntas abiertas. Uno de los pilares para romper el hielo con éxito y de manera persuasiva es el uso de preguntas abiertas. Las preguntas cerradas, que requieren respuestas de sí o no, terminan la conversación rápidamente, mientras que las preguntas abiertas invitan a la otra persona a hablar más y, en esencia, te ofrecen la información que necesitas para seguir adelante con el control de la interacción. Pasos. Formula preguntas estratégicas. Las mejores preguntas abiertas son aquellas que generan un cierto nivel de intriga o desafío. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el momento más sorprendente de tu día hasta ahora, o qué es lo que te ha inspirado últimamente? Estas preguntas fuerzan a la otra persona a detenerse y pensar, lo que no solo prolonga la interacción, sino que también eleva el interés. Reacciona con curiosidad y escucha activa. Una vez que ella responda, reacciona mostrando un interés genuino. Y usa el lenguaje corporal para inclinarte ligeramente hacia adelante y haz contacto visual mientras habla. Esto crea una atmósfera de intimidad. Da un giro inesperado,
después de recibir la respuesta, sorpréndela con una respuesta poco convencional. Por ejemplo, si te dice que su momento más sorprendente fue una actividad diaria común, podrías decir, eso es interesante, pero apuesto a que hay algo mucho más emocionante que no has mencionado aún. Este giro agrega un nivel de desafío sutil, incrementando la atracción. Ejercicio 3. Técnicas de rapport inmediato. El rapport es la sensación de conexión instantánea, y en el mundo de la seducción es una herramienta esencial para que la otra persona sienta una afinidad inmediata hacia ti. Crear rapport va más allá de simplemente coincidir en un tema de conversación, se trata de sincronizar tu energía y comportamiento con la otra persona. Pasos. Imitación sutil del lenguaje corporal. Alinea tu postura y gestos con los de la otra persona de manera discreta. Si está relajada con los brazos cruzados, puedes cruzar los tuyos suavemente después de unos segundos. Si usa un tono de voz más bajo, ajusta el tuyo en consecuencia. Esta técnica subconsciente hace que la persona sienta que estás en sintonía con ella. Empatía emocional. Escucha activamente sus respuestas y, en lugar de dar respuestas obvias, utiliza validación emocional. Por ejemplo, si menciona que ha tenido un día difícil, podrías responder, eso suena desafiante, y puedo imaginar lo frustrante que debe haber sido. Esta validación profunda crea una conexión emocional instantánea. Uso de nombres. Las investigaciones han demostrado que el uso del nombre de una persona en una conversación activa una respuesta emocional positiva. A medida que hables, inserta su nombre ocasionalmente de manera casual. Esto genera un vínculo psicológico que hace que sienta que la conversación es más íntima. Ejercicio 4. Anclaje emocional con contacto físico ligero. El anclaje emocional es una técnica clave en la manipulación psicológica que utiliza pequeños gestos físicos para asociar emociones positivas con tu presencia. Esto debe hacerse de manera sutil y precisa para no parecer forzado o invasivo. Pasos. Haz un toque ligero, en algún punto de la conversación, cuando ella diga algo que te haya interesado o divertido, toca ligeramente su brazo o su hombro por un segundo. Este toque crea una pequeña interrupción en su procesamiento emocional y su cerebro lo asociará con una interacción positiva. Incrementa la intensidad. A medida que la conversación fluya, puedes volver a usar estos toques en momentos clave para reforzar la atracción. Mantén estos gestos siempre ligeros y naturales. Si usas esta técnica con moderación, ella no notará el patrón, pero su subconsciente asociará tu toque con momentos agradables. Combina el toque con el lenguaje verbal. Mientras tocas brevemente su brazo, haz un comentario positivo o un halago, asegurándote de que el mensaje verbal y el contacto físico se alineen emocionalmente. Esto refuerza el anclaje de manera poderosa y casi irreversible. Ejercicio 5. Introducción del juego de roles. Una de las maneras más eficaces de mantener la atención de alguien y romper el hielo de forma memorable es mediante el uso de juegos de roles ligeros en la conversación. Esta técnica estimula la imaginación y el subconsciente, haciendo que la otra persona se sienta más conectada contigo a nivel emocional. Pasos. Inicia un juego de roles. Durante la conversación, introduce una pequeña fantasía o escenario que implique a ambos. Puedes decir algo como, imagina que estamos atrapados en una isla desierta, ¿cuál sería la primera cosa que harías? Esto desvía la conversación de lo típico, introduciendo una dinámica juguetona y emocionalmente atractiva. Mantén el tono divertido, no tomes este ejercicio demasiado en serio. La clave es que ambos rían y se relajen mientras interpretan estos papeles. Además, puedes utilizarlo para lanzar pequeñas provocaciones o desafíos, incrementando la tensión de forma saludable. Cambia de roles. Puedes proponer un cambio de roles inesperado, lo que añade una capa de diversión y sorpresa. Esto mantiene la conversación viva y evita que la otra persona pierda el interés o sienta que la interacción es predecible. Ejercicio 6. Manipulación subconsciente a través del ritmo verbal. El ritmo con el que hablas puede influir directamente en cómo la otra persona se siente respecto a ti. La psicología del ritmo verbal nos enseña que puedes manipular el estado emocional de alguien simplemente ajustando la velocidad y tono de tu voz durante la conversación. Pasos. Ajusta el ritmo según la emoción deseada. Si quieres que la otra persona se sienta relajada y cómoda, disminuye el ritmo de tu discurso. Hablar más lento y con un tono más bajo genera una sensación de calma.
En cambio, si deseas generar entusiasmo o emoción, aumenta tu ritmo de habla ligeramente y sube el tono en momentos clave. Introducción de pausas estratégicas. Las pausas breves después de hacer una declaración o una pregunta importante permiten que la otra persona procese emocionalmente lo que has dicho. Las pausas crean una tensión sutil y hacen que la otra persona sienta la necesidad de llenar el espacio, lo que te da control sobre la dinámica. Vocalización en crescendo. A medida que avanzas en la conversación, puedes crear un crescendo emocional ajustando gradualmente tu tono de voz hacia un final más alto y enérgico. Este aumento en el tono genera una atmósfera de energía positiva, lo que refuerza la atracción. Estrategia 1. La técnica del desplazamiento de control. El desplazamiento de control es una táctica de manipulación sutil, en la cual das la ilusión de que la otra persona está tomando la iniciativa en la conversación, cuando en realidad estás guiando cada paso de la interacción hacia el objetivo que deseas. Pasos. Comienza con una pregunta personal ligera. Inicia con una pregunta sencilla que invite a la otra persona a hablar de sí misma, algo como ¿qué es lo más emocionante que te ha pasado esta semana? Esto parece una pregunta simple, pero te da control sobre la dirección de la conversación. Escucha y refrasea. A medida que la otra persona responde, escucha atentamente y luego refrasea parte de su respuesta. Por ejemplo, si dice que hizo una caminata, podrías decir, suena increíble, así que te encanta estar al aire libre y experimentar cosas nuevas, ¿no? De esta manera, mantienes el control sobre el tono de la conversación, pero la otra persona siente que está liderando. Ofrece opciones limitadas. En lugar de hacer preguntas abiertas constantemente, ofrécele opciones que mantengan la conversación dentro de tu marco. Por ejemplo, puedes decir, ¿prefieres la playa o la montaña? Cualquiera de las respuestas te permite seguir guiando la conversación sin que se dé cuenta. El desplazamiento de control es ideal para mantener el poder sin parecer dominante. Le das la ilusión de control a la otra persona mientras diriges la interacción hacia donde quieres que vaya. Estrategia 2. La técnica del reflejo inconsciente. El reflejo inconsciente es una técnica basada en la imitación de gestos, palabras y actitudes de la otra persona, una táctica profundamente utilizada en PNL, programación neurolingüística, y en el control psicológico. Al reflejar de manera sutil los comportamientos de la otra persona, generas una sensación de familiaridad y conexión subconsciente. Pasos. Refleja su lenguaje corporal. Si la otra persona se inclina hacia adelante, haz lo mismo, pero con un pequeño retraso en el tiempo. Si cruza las piernas, espera unos segundos y luego cruza las tuyas de manera natural. Este reflejo sutil hace que la persona se sienta más cómoda contigo, porque el subconsciente lo interpreta como sincronización. Usa palabras similares. Si utilizas ciertas frases o palabras clave, inclúyelas de manera natural en tus respuestas. Por ejemplo, si menciona que algo fue genial o asombroso, utiliza esas mismas palabras cuando describas algo más tarde en la conversación. Esto genera una conexión emocional porque percibe que estás en su misma onda. Reflejo emocional. Si notas que la otra persona está particularmente emocionada o relajada, ajusta tu energía para reflejar esa emoción. Si ella está entusiasmada, incrementa tu tono de voz y entusiasmo para reflejar lo mismo. Si está tranquila, suaviza tu tono y ajusta tu energía para coincidir con su estado emocional. Esto fortalece el vínculo y hace que la otra persona se sienta comprendida y en sintonía contigo. Estrategia 3. El anclaje psicológico con elementos tangibles. El anclaje psicológico es una técnica poderosa que utiliza objetos tangibles o gestos físicos repetidos para asociar emociones positivas a tu presencia. Cada vez que repites un gesto o señal, la otra persona asociará automáticamente esa acción contigo, generando una respuesta emocional favorable sin que se dé cuenta. Pasos. Identifica un gesto de anclaje. Decide un gesto pequeño, como tocar ligeramente tu reloj, un anillo o ajustar tu camisa, que puedas usar repetidamente durante la conversación. La clave es hacerlo de forma discreta y sin que parezca forzado. Y usa el gesto en momentos clave. Realiza el gesto cada vez que la conversación toque un punto emocional importante. Por ejemplo, si la otra persona ríe o se siente emocionada, toca tu anillo brevemente. Después de algunas repeticiones, su subconsciente asociará esas emociones positivas con ese gesto.
Refuerza con contacto visual, mientras anclas emocionalmente con gestos, mantén un fuerte contacto visual. Esto no solo refuerza el vínculo, sino que aumenta la tensión emocional y la conexión física, lo que resulta en una atracción más intensa. Estrategia 4. El uso del marco del misterio. El marco del misterio es una técnica que utiliza la ambigüedad y la curiosidad como herramientas para captar la atención y mantener a la otra persona emocionalmente involucrada. Al no revelar demasiado sobre ti y usar respuestas intrigantes, la otra persona sentirá una necesidad irresistible de profundizar más en la conversación. Pasos. Responde con preguntas retóricas, en lugar de dar respuestas directas a las preguntas que te hagan, introduce un elemento de misterio. Por ejemplo, si te preguntan a qué te dedicas, podrías responder, bueno, eso depende de quién lo pregunte. Este tipo de respuesta juega con la mente de la otra persona, generando curiosidad y haciéndola trabajar para obtener más información. Haz declaraciones ambiguas. Durante la conversación, menciona detalles intrigantes sobre ti sin dar una explicación completa. Por ejemplo, podrías decir, sabes, algo interesante me pasó hace unas semanas, pero no estoy seguro de que estés lista para escucharlo. Esto crea una tensión psicológica que te da el control de la conversación y hace que la otra persona quiera saber más. Revela a cuentagotas. Si la otra persona sigue pidiendo detalles, dáselos en pequeñas dosis, pero nunca todo de una vez. Este método crea una expectativa creciente y prolonga el interés de la otra persona, quien ahora se siente emocionalmente involucrada en descubrir más sobre ti. Estrategia 5. La técnica del empoderamiento indirecto. El empoderamiento indirecto es una táctica que consiste en hacer sentir a la otra persona poderosa o importante de manera sutil. Al hacerlo, ella se sentirá emocionalmente atraída hacia ti porque asociará ese sentimiento de poder con tu presencia, haciéndola bajar sus defensas y permitiéndote manipular el curso de la interacción sin que lo perciba. Pasos. Hazle sentir que tiene control sobre la conversación. Puedes darle la ilusión de que está llevando la conversación, pero al mismo tiempo, guías la dirección con preguntas o comentarios que te benefician. Por ejemplo, puedes decir, me encantaría saber lo que piensas sobre eso, tú siempre tienes una perspectiva interesante. Esto eleva su autoestima, mientras que indirectamente sigues manteniendo el control. Halagos estratégicos. Usa halagos que no estén centrados en aspectos físicos, sino en su personalidad, inteligencia o logros. Este tipo de halago fortalece su confianza emocional en la conversación. Un ejemplo sería, debo decir que es refrescante hablar con alguien que tiene una perspectiva tan clara sobre las cosas. Desafía su intelecto. Otro método es hacerla sentir que puede superar un desafío intelectual que has planteado, lo que aumenta su deseo de demostrarte que tiene razón. Por ejemplo, puedes lanzar una afirmación como, no estoy seguro de que alguien pueda explicar por qué ciertas cosas funcionan como lo hacen, ¿tienes alguna teoría? Esto abre la puerta a una discusión en la que ella se sentirá intelectualmente empoderada. Ejercicio avanzado. El juego de la dualidad. El juego de la dualidad es una técnica de manipulación emocional en la que alternas entre actitudes aparentemente contradictorias para mantener a la otra persona en un estado de incertidumbre emocional. Esta técnica juega con el deseo natural del cerebro de buscar patrones y consistencia, lo que provoca que la otra persona se sienta emocionalmente conectada, incluso si no puede entender por qué. Pasos. Muestra interés y luego retírate. En un momento de la conversación, muestra un interés sincero en lo que la otra persona está diciendo, haciéndole preguntas detalladas o halagando su perspectiva. Después, cambia el tono o el enfoque de la conversación de manera abrupta, pero natural. Esto puede hacerse cambiando de tema o volviendo la atención a algo menos importante. Actitud cálida y distante. Alterna entre ser acogedor y cariñoso, y luego ser un poco más frío o distante. Por ejemplo, puedes empezar diciendo, sabes, realmente disfruto de estas charlas contigo. Y luego cambiar el tema hacia algo más mundano o trivial. Esta oscilación emocional genera una dependencia psicológica porque la otra persona intentará mantener la atención cálida y buscará la forma de recuperarla. Provocación emocional controlada. Introduce pequeñas provocaciones que generen un leve malestar emocional, pero que no sean lo suficientemente grandes como para crear conflictos. Puedes hacer un comentario que la desafíe o juegue con sus creencias. Esto mantiene la emoción fluctuante y, por tanto,
asegura que la otra persona se quede emocionalmente comprometida. Estrategia 6. La creación de expectativa con el lenguaje inconcluso. Una técnica poco conocida pero altamente efectiva es el uso de frases inconclusas o de información parcial en el momento preciso. Este método crea una intriga que empuja a la otra persona a seguir interactuando para completar la información. Funciona porque el cerebro humano está programado para buscar la resolución de patrones incompletos, lo que lo deja ansioso por una conclusión. Pasos. Introduce un tema interesante pero déjalo sin terminar. Mientras hablas con alguien, lanza una idea o un concepto que la otra persona quiera explorar más, pero interrúmpelo a propósito. Por ejemplo, podrías decir, hay algo realmente interesante que descubrí sobre cómo las personas se sienten atraídas por los demás, pero te lo contaré luego. Esta estrategia deja la conversación abierta y activa un deseo subconsciente en la otra persona de volver a ese tema. Y usa una historia o anécdota incompleta, comienza a contar una historia personal que sea fascinante, pero detente en el punto más interesante. Una vez conocí a alguien en una situación muy similar a esta, y lo que ocurrió después fue... Bueno, es una historia larga. Esto no solo genera curiosidad, sino que incita a la otra persona a querer más detalles, volviéndote el centro de su atención. Interrupción deliberada. Mientras explicas algo, interrúmpete deliberadamente con una pregunta o cambia sutilmente el tema. Este truco mantiene la atención y el interés en la conversación, haciendo que la otra persona busque de forma inconsciente volver a lo que se ha dejado incompleto. Estrategia 7. Manipulación de la energía emocional. Para causar una impresión fuerte en una conversación con un desconocido, es crucial manipular las emociones de la otra persona. La clave aquí es alternar entre energías emocionales que generen un contraste suficiente para provocar una respuesta emocional fuerte. Esta estrategia funciona porque las personas tienden a recordar aquellos momentos que generaron impacto emocional en su estado de ánimo. Pasos. Comienza con una energía tranquila y relajada. En las primeras etapas de la conversación, asegúrate de proyectar una energía calmada y receptiva. La idea es hacer que la otra persona baje sus defensas, lo que te permitirá observar mejor sus reacciones y ajustar tu comportamiento. Incrementa gradualmente la energía. A medida que la conversación progresa, aumenta la intensidad emocional de tus palabras, gestos y tono de voz. Introduce temas apasionantes o desafiantes que obliguen a la otra persona a participar más activamente. Este cambio súbito de energía genera una reacción emocional que mantendrá a la persona interesada. Retira la energía para causar un vacío emocional. Después de haber captado su interés con una energía elevada, retira sutilmente esa intensidad y vuelve a un estado emocional más neutral. Esta oscilación en el tono emocional deja un vacío que la otra persona intentará llenar. Las personas tienden a sentirse atraídas por aquellos que juegan con sus emociones, creando una necesidad subconsciente de más interacción. Estrategia 8. El juego de la polaridad. El juego de la polaridad emocional implica utilizar tanto elementos positivos como negativos en la conversación para mantener el interés de la otra persona. Al alternar entre emociones opuestas, como halagos y desafíos sutiles, creas una especie de montaña rusa emocional que asegura que la conversación nunca se torne aburrida ni predecible. Pasos. Comienza con una observación positiva. Al iniciar la conversación, empieza con un comentario halagador o positivo, algo que haga sentir a la otra persona valorada. Por ejemplo, tienes una energía realmente interesante, parece que disfrutas mucho de lo que haces. Esto establece una conexión inicial positiva. Introduce un desafío leve o una provocación controlada. Poco después del comentario positivo, introduce una provocación emocional que sea lo suficientemente sutil para generar una respuesta, pero no tanto como para causar conflicto. Un ejemplo sería, aunque no estoy seguro de que alguien con tanta energía pueda mantener la calma en situaciones realmente complicadas. Esta técnica crea una tensión atractiva, donde la otra persona se sentirá motivada a demostrarte que puedes estar equivocado. Equilibra la polaridad, alterna entre estas dinámicas a lo largo de la conversación, mostrando interés positivo y desafiando suavemente en momentos estratégicos. Esta polaridad mantiene las emociones fluctuantes, generando una especie de dependencia emocional hacia tu atención, lo que hace que la otra persona quiera seguir hablando contigo. Estrategia 9.
El uso del silencio como herramienta de poder. El silencio es una de las herramientas más poderosas en el arte de la seducción y la manipulación emocional. No decir nada en momentos clave genera tensión y expectativa, lo que coloca a la otra persona en una posición de inseguridad emocional que intentará llenar hablando más o revelando más sobre sí misma. Pasos. Usa pausas calculadas, en lugar de responder inmediatamente a una pregunta o comentario, deja pasar unos segundos de silencio. Esta pausa forzada hará que la otra persona sienta la necesidad de llenar el vacío y, a menudo, revelará más información de lo que pretendía. Además, crea la percepción de que eres una persona que piensa antes de hablar, lo que genera una imagen de misterio y poder. Haz contacto visual durante el silencio. Mientras mantienes el silencio, usa el contacto visual para aumentar la tensión emocional. Mirar directamente a los ojos de la otra persona sin decir nada hace que el momento sea incómodo, pero también profundamente atractivo en el subconsciente de la persona que intenta llenar ese espacio vacío. Silencio en respuestas clave. Si la conversación toma un giro emocional importante, utiliza el silencio como una forma de hacer que la otra persona se sienta emocionalmente vulnerable. Esta vulnerabilidad será asociada contigo, lo que fortalecerá su necesidad de recibir validación de tu parte. Estrategia 10. El juego de la escasez emocional. La escasez es una táctica fundamental de la manipulación psicológica y se puede aplicar perfectamente en las conversaciones. Al utilizar la escasez emocional, proyectas la idea de que tu tiempo, atención y emociones son valiosos y limitados, lo que incrementa su percepción de valor y hace que la otra persona trabaje más para obtener más de ti. Pasos. Limita tu tiempo y atención, incluso si la conversación va bien, asegúrate de retirarte o cambiar de tema en el momento en que la otra persona esté más interesada. Por ejemplo, si ella parece emocionada y muy comprometida, puedes decir, oye, esto está interesante, pero realmente debería atender otra cosa en un momento. Esta retirada genera una sensación de escasez que la hará valorar más tus palabras. No estés siempre disponible emocionalmente, no reveles demasiado de ti mismo de inmediato. Deja que la otra persona sienta que está trabajando para obtener más acceso a tus pensamientos y emociones. Esto aumenta su interés y crea una especie de adicción psicológica. Termina la conversación primero, asegúrate de ser quien termina la conversación. Esto puede ser tan simple como decir, me ha encantado hablar, pero tengo que seguir. Este control sobre el final de la interacción deja a la otra persona con una sensación de inconclusión, lo que significa que estará pensando en ti mucho después de que la conversación haya terminado. Ejercicios para practicar estas estrategias. Para que estas estrategias se integren de manera efectiva en tu repertorio de seducción, es necesario practicarlas conscientemente. Aquí hay algunos ejercicios que puedes llevar a cabo para mejorar tus habilidades. Pausa controlada. Durante tus próximas interacciones, practica usar el silencio. Haz una pausa de 3 a 5 segundos antes de responder a preguntas o comentarios y observa cómo la otra persona reacciona. Esto te ayudará a dominar el uso del silencio como una herramienta de manipulación. Anclaje con palabras clave. Elige una palabra clave que quieras que la otra persona asocie contigo, como interesante o emocionante. Usa esa palabra varias veces durante la conversación y observa cómo se vuelve parte del flujo subconsciente de la interacción. Imitación inconsciente. Practica reflejar los gestos, el tono de voz y las palabras de la otra persona en pequeñas dosis. A medida que lo hagas, verás cómo la otra persona empieza a sentirse más conectada contigo sin darse cuenta de por qué. Escasez emocional controlada. Durante las próximas semanas, ensaya la estrategia de escasez en tus interacciones. Proporciona breves momentos de conexión emocional y luego retíralo sutilmente. Observa cómo esto aumenta el interés de la otra persona en ti. Estas técnicas y ejercicios profundizan tu capacidad de iniciar conversaciones con desconocidos, pero no solo eso, te proporcionan una ventaja psicológica en cada interacción. La técnica definitiva. El ancla emocional inconsciente. La técnica definitiva para dominar el arte de iniciar conversaciones y controlar el rumbo de cualquier interacción es el ancla emocional inconsciente. Esta técnica se basa en utilizar palabras, gestos y emociones de manera estratégica para anclar ciertos sentimientos y pensamientos en la otra persona, sin que se dé cuenta de lo que está ocurriendo. ¿Cómo funciona? Identifica un momento clave,
durante la conversación, busca un momento emocionalmente intenso, puede ser un momento en el que la otra persona esté riendo, sintiendo curiosidad o emocionada. Crea un ancla, mientras la emoción está alta, introduce un gesto físico discreto, como tocar tu mano o ajustar tu postura, o una frase específica que puedas usar más tarde para traer de vuelta ese estado emocional. Esto puede ser una frase como "este es un momento interesante, ¿verdad?" o un simple toque en tu brazo o mesa. Refuerza el ancla, repite este gesto o frase varias veces durante momentos similares de la conversación. La clave es hacerlo cada vez que la persona experimente una emoción positiva, como reír o mostrar interés. Activa el ancla en momentos estratégicos. Una vez que el ancla ha sido creado y reforzado, puedes usar ese gesto o frase en cualquier momento de la conversación para traer de vuelta las emociones positivas asociadas. Esto crea una respuesta emocional automática en la otra persona, aumentando su conexión contigo sin que ella sea consciente del proceso. Esta técnica es poderosa porque explota la forma en que el cerebro asocia emociones con ciertos estímulos. Cuando usas un ancla de manera consciente, puedes controlar el flujo emocional de la conversación, asegurándote de que la otra persona experimente una atracción emocional hacia ti. Con esta técnica definitiva, has aprendido a dominar no solo cómo iniciar una conversación con desconocidos, sino también cómo tomar control total del intercambio emocional. Usando la psicología oscura, las técnicas de manipulación emocional y el control mental, ahora tienes el poder de influir profundamente en las personas, llevándolas a sentir una conexión inmediata y deseada contigo. No olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos, donde seguiremos profundizando en el arte de la seducción y la manipulación. Comparte este contenido con cualquier persona que pueda beneficiarse de estas herramientas y no dudes en darle like al video si te ha parecido útil. Si tienes alguna duda o pregunta, deja tu comentario y estaré aquí para responder. Recuerda, si necesitas volver a ver este video para asegurarte de que has captado cada detalle, hazlo tantas veces como sea necesario. No te pierdas el próximo capítulo, capítulo 35, técnicas para hacer que ella quiera escucharte, donde revelaremos los mejores pasos que puedes usar para asegurar el éxito en cualquier interacción. Nos vemos en la próxima obra maestra.